Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, ya que hoy estamos viendo algo bastante interesante, sobre todo comenzando por la descorrelación que hay en el mercado tradicional respecto a lo que es Bitcoin. Estamos viendo que mientras el SP500 está cayendo un 0,76%, Bitcoin en el día de hoy está subiendo un 1,80 prácticamente. Ya ayer vimos que Bitcoin, en proporción a lo que sería habitual, no llegó a caer tanto. Y bueno, eso ya dijimos que podría ser interesante para los próximos días. Pero por el momento no parece estar siguiendo demasiado al mercado tradicional. Yo no creo que se vaya a descorrelacionar, y menos si el mercado tradicional tiene una caída. O sea, si viésemos una caída fuerte en el mercado tradicional, creo que Bitcoin lo va a acompañar. Pero, bueno, veremos a ver si estoy equivocado. No sé. Vamos a revisar el SP500 para empezar, porque aquí estamos viendo algo muy importante. Y es que, bueno, comentábamos ayer cómo estamos alcanzando ya una zona operativa muy importante. Después de haber mostrado cierta debilidad, por el momento al menos, sin lograr alcanzar la zona de los 4030. Veamos aquí un doble techo, un giro rápido en el mercado. Y a partir de ahí tuvimos el movimiento de corrección, alcanzando, pues en este caso, lo que fue la parte alta de la estructura operativa que teníamos en el pasado. Por el momento ha roto la parte alta, y no solo la parte alta, sino que también ha roto el VWAP y la parte baja de lo que era la estructura mayor, de toda esta estructura. Por el momento no parece que esté consolidando ese reingreso, y eso sería algo negativo sin duda alguna, porque parece ser de hecho que esté consolidando el reingreso pero a la estructura pequeña. Como veis aquí tuvimos esa ruptura fuerte, además dejando cierto gap en esta zona, y ahora estaríamos viendo el posterior test. A partir de aquí, viendo este escenario, esperaríamos quizás incluso que pudiese llegar a visitar la zona de los 3850, donde está la parte baja de la estructura anterior. Esto, de confirmarse, no serían buenas noticias para el SP500, ya que estaríamos viendo una vez más una muestra de debilidad en esta zona operativa, y lo más importante es que seguiríamos en este caso buscando niveles operativos más bajos en caso de tener la ruptura y la consolidación de lo que es la ruptura de la parte baja de la estructura. El siguiente nivel, donde estaríamos esperando al SP500, sería sobre los 3680 aproximadamente, es esta zona. Esto lo marcábamos ya hace bastante tiempo, más o menos por este momento fue, pues bueno, ya más de un mes. Y bueno, habrá que ver si llegamos a tener esa muestra de debilidad. Por el momento no es que sean buenas noticias, desde luego. Me hubiese gustado haber visto en este caso una consolidación clara, pero por el momento lo que ha hecho ha sido reingresar en la estructura menor, y parece que intentar consolidar ese reingreso. Si vemos los próximos días una muestra clara de debilidad alcanzando la parte baja, mucho cuidado, porque podríamos llegar a ver incluso ruptura y posterior continuación bajista. Lo más importante, sobre todo, es que esto viene después de haber mostrado debilidad en esta zona. A pesar de intentar atravesar otra vez la estructura anterior, reingresar en la misma, no ha conseguido alcanzar la parte alta, que eso sería lo necesario para tener en cuenta esto como una muestra de fortaleza. Se ha quedado aquí un poco en el camino. Todavía no está todo perdido, porque más o menos sigue en la zona, pero si ya los próximos días siguiésemos viendo que el SP500 cae, pues ahí habría que ya empezar a tener un poco más de cuidado. Por este lado tampoco hay mucho más que añadir. De momento seguiremos observando también el SP500 los próximos días, porque está siendo bastante interesante últimamente, sobre todo después de este reingreso y la muestra de debilidad que comentábamos con esa pérdida de momentum alcista. Veremos a ver si esto llega a dar en un nuevo movimiento de continuación bajista. Mientras tanto, Bitcoin, como os adelantaba en el inicio del vídeo, está yendo un poco a contracorriente. Pero veremos a ver cuánto dura esto, porque os recuerdo que ya en el vídeo de ayer comentábamos cómo llegó a romper esta compresión que estaba teniendo, y además con una muestra de debilidad inicial. Lo que sí que es cierto es que, si recordáis del vídeo de ayer,
teníamos aquí una zona de compras bastante fuerte que hizo que el precio básicamente frenase con un volumen de parada. Y logró aguantar, como veis, en la zona del Value Area Low, ha sido capaz de sostener el precio. A partir de aquí está teniendo un pequeño rebote hasta la zona del Value Area High. Podría incluso llegar hasta la parte alta del rango. De hecho, en caso de llegar a esta zona, habrá que estar muy atentos a esta zona operativa, porque incluso en este nivel podríamos valorar algún tipo de short en caso de consolidar ese reingreso tras esta posible sacudida que comentábamos en vídeos anteriores. A nivel operativo es una posibilidad, pero como os comenté en el vídeo de ayer, creo que también es más interesante esperar a la consolidación, ¿vale?, de la muestra de debilidad al completo, básicamente alcanzar la parte baja de la estructura, porque por el momento no la hemos alcanzado, y eso es cierto, solamente llegamos hasta esta zona, que a pesar de haber caído con fuerza, fue directamente a buscar la liquidez que estaba por debajo de estos mínimos. O sea que perfectamente esto podría ser una búsqueda local de liquidez. Y la debilidad se confirmaría, al menos por completo, podríamos decir, una vez alcancemos el extremo inferior. Si llegamos aquí, se confirma. Si no, por el momento nada. Porque ahí es donde se podría activar un escenario alcista en caso de tener una nueva ruptura por encima del rango. Pero por el momento, pues ahora mismo la verdad es que la cosa pinta un poco más bajista, y sobre todo si va tirando el SP500, nos tendríamos que inclinar más también por esa posición. Pero bueno, a nivel operativo, como os digo, seguimos un poco en la misma situación. El movimiento de hoy creo que viene sobre todo en base a esas órdenes de compra que observábamos. Luego revisaremos si siguen por ahí. Y luego también, que hoy sí que lo he preparado, es esta liquidez que veíamos en el mapa de corto plazo, como veis. Pues yo creo que han ido a buscarla. Justo después de este movimiento bajista se generó bastante liquidez en esta zona y han ido a buscarlo con este movimiento. Lo importante será ahora pasaremos en unos minutos a revisar Bookmap, pero será revisar si siguen habiendo compras en estos niveles, si hay todavía más liquidez en niveles más altos y luego sobre todo ver si no hay compras en esta zona y si no hay liquidez. Ahí es donde yo creo que sí que podría ir ya directamente hacia la parte baja. Entonces, mientras tanto, lo que es en timeframes mayores sigue siendo lo mismo. O sea, estábamos esperando todavía a una corrección un poco mayor. Yo creo que en caso de tener una corrección esto sería muy escaso, y de hecho viendo lo que hemos visto en el SP500, creo que la corrección es bastante mayor en proporción. Así que, bueno, veremos a ver si vamos a tener alguna oportunidad de valorar alguna compra, sobre todo por nuestras zonas operativas. A ver, aquí el BIPOC también, esta sería una zona. Esto lo llevo comentando ya unos cuantos días. Como siempre, si queréis revisar los vídeos anteriores para tener claro todo, pues os animo a ello. De todas formas, sería sobre la zona de los 19.177, donde tendríamos el primer nivel importante, que de hecho aquí ya tenemos el VWAP mensual, como podéis haber visto. Luego también la siguiente zona sería sobre los 18.146 más o menos, que es la parte alta de esta estructura. Y luego tendríamos la parte baja de la estructura mayor de toda esta, en la zona de los 17.600. Aquí os comento algo similar a lo que hemos visto en el SP500. Y es que, vale, por el momento ha reingresado, pero no ha llegado tampoco a testear la parte alta. Y eso no son buenas noticias. Parece ser que todavía le falta momentum alcista para alcanzar estos niveles. Le faltan, pues eso, presión compradora al fin y al cabo. Entonces, a ver si con una búsqueda de liquidez luego tiene la suficiente fortaleza de atacar. No lo sabemos, no somos adivinos. Y por eso, si llegamos a estas zonas operativas, estaremos evaluando la situación en la acción del precio. Mientras tanto, creo que tampoco hay mucho más que comentar. Seguimos también, como veis, un poco a la espera. Están siendo unos días quizás un poco más aburridos. Después de haber visto esta actividad tan alcista, pues bueno, ya tocaba encontrar al menos una zona de equilibrio, donde el precio pues comenzase a generar alguna causa para próximos movimientos. Bien, dicho esto, vamos a revisar, como siempre, lo que son las herramientas, comenzando por Bookmap. Os recuerdo también que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Bien, por parte de Bookmap vemos cómo ya no quedan tantas órdenes de compra.
Teníamos sobre la zona de los 20.500 unas pocas, pero a medida que han pasado estas últimas horas se han ido retirando. Tenemos también algunas de momento sobre la zona de los 20.250 y bueno, sobre los 19.750. Pero la verdad es que el volumen de compras es bastante escaso en estos niveles. Por el contrario, sí que estamos viendo bastantes más ventas. De hecho, mirad todo el volumen de ventas que hay en estas últimas horas, intentando frenar al precio ya en estos niveles. Como veis, en los 21.200 es donde está casi todo este volumen vendedor. Y el precio pues ya ha ido absorbiendo alguna de estas órdenes, pero parece ser que no ha sido capaz siquiera de absorberlas todas, porque ha absorbido unas cuantas y ya a partir de aquí pues ha comenzado a caer. Ya iba perdiendo cierto momentum, absorbiendo órdenes, pero ahí yo creo que ha sido donde pues ha alcanzado el máximo de este movimiento y se ha agotado esa fuerza compradora que traía. Veremos a ver si meten alguna orden de compra más agresiva al mercado que consiga romper esta zona, o si por el contrario damos continuación a ese movimiento bajista que traíamos desde hace pues un día o así, ¿no? Sí, un día. Bien, mientras tanto también vamos a revisar lo que es el multibook. Aquí vemos una situación bastante similar, sobre todo porque veíamos cómo entraba muchísimo volumen de ventas en estos últimos minutos, de hecho, en la misma zona, sobre los 21.200. Aquí, como veis, se dispara por completo el volumen de ventas y por parte de las compras no vemos prácticamente nada, hasta los 20.250 también, pero como veis es que el volumen es ridículo. O sea, es que aquí hay más, para que os hagáis una idea, pues casi el triple de ventas que de compras, al menos en lo que es la zona más cercana, ¿vale? Que tenemos de compras y de ventas. Vamos a ver si vemos algo más. Yo diría que no, pero esto desde luego que es peligroso. Podría ser una resistencia bastante fuerte en el corto plazo. Y revisando el resto, pues poco más, la verdad, poco más. Pues nada, vamos a revisar los mapas de liquidaciones, como siempre cargando el de medio plazo como siempre para empezar. Veo más posicionamiento, en este caso en short, al parecer en el time frame de 12 horas. Sí que vemos un pequeño clúster todavía por parte de los short, hasta los 21.266, que sería 266... Vamos a poner el gráfico de 15 minutos. 266... Pues mira, no nos queda tan lejos, es justo encima de este máximo. O sea que ahí hay todavía bastante liquidez, perfectamente podría tirar todavía un poquito más. Y luego por parte de los long, obviamente es donde más liquidez hay, porque todavía no se ha limpiado casi nada de lo que hemos visto después de toda esta subida alcista. Después de todo esto es que no ha habido sacudidas prácticamente. Y veríamos cómo comienza la liquidez a entrar a partir de los 17.993. Tenemos aquí el primer clúster. Y donde más hay es a partir de los 17.490. Como veis, luego es que viene muchísima liquidez, o sea, casi en todas las zonas hay liquidez. Pero bueno, si tuviese que destacar otro clúster más sería la zona de los 16.986 aproximadamente. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo. De hecho, había dicho que íbamos a cargar el multibook, que me acabo de acordar. Ya lo siento, pero bueno, es un poco la costumbre. Voy a cargar el de corto plazo con el multibook, bueno, que de hecho ya lo he cargado. Y luego por si acaso revisamos otra vez el de medio plazo. Pero mientras vamos primero a revisar los CVDs para no perder la costumbre. Bueno, por parte de Coinbase diría que continuaron un poco con esas ventas que ya traían en este primer movimiento bajista. Bitfinex aquí siguiendo bastante al precio, la verdad es que no ha hecho nada diferente. Bueno, igual aquí hay una pequeña divergencia, puede ser. Sí, mirad, aquí hay una pequeña divergencia, diría yo. ¿O no? No. Es solo impresión mía, no hay una pequeña divergencia. Siguiendo al precio entonces, ahí no hay nada que comentar. Aquí sí, aquí por ejemplo sí vemos una pequeña divergencia, en este caso bajista, porque estuvieron distribuyendo justo en este primer movimiento alcista que hubo. Y la verdad es que aquí poco que comentar. Tenemos por aquí el mapa de corto plazo, donde vemos como todavía por parte de los short podría quedar liquidez hasta los 21.500 casi, serían 21.494 aproximadamente. Y luego por parte de los long todavía vemos mucha liquidez. Como veis aquí tenemos tres clústeres principalmente,
sobre los 20.973, sobre los 20.845 y luego en torno a los 20.700 más o menos. Estos serían los 3 clusters por parte de los long. Mucha más liquidez por parte de los long en esta situación. Y nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar. Ah, bueno, sí, espera, que se me vuelve a olvidar. Ya decía yo que se me olvidaba algo, por eso he tenido un momento de pausa, porque digo, algo se me está olvidando. Pero no, aquí lo tenemos. Bueno, es prácticamente lo mismo, no ha cambiado mucho la cosa, así que serían los mismos niveles literalmente. Donde más liquidez hay sigue siendo en torno a los 17.430. Así que nada, ahora sí que sí, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.